Imagínate descubrir que la persona que más amas te está mintiendo, pero lo peor no es la traición, sino el secreto que ha estado ocultando todo este tiempo. Mi esposa me engañó, pero eso fue solo el principio. Lo que encontré después destrozó mi mundo y me dejó con preguntas que jamás pensé hacerme. Esta historia está llena de giros inesperados, verdades dolorosas y un final que no vas a creer. Mira hasta el final y descubre lo que realmente pasó. Era un jueves por la noche, y la lluvia caía sin parar en Valencia. Había tenido un día horrible en la comisaría, lleno de informes inútiles y compañeros que preferían evitar problemas en lugar de enfrentarlos. Mi cabeza estaba a punto de estallar, y para colmo, después de mi turno, tuve que pasar por el supermercado. Era de esos días en los que la vida se siente como un peso insoportable. Desde mi divorcio, mi rutina era siempre la misma: trabajo, comida rápida y volver a un apartamento demasiado grande para un hombre solo. Mi exmujer, Laura, se había llevado casi todo, dejando solo muebles viejos y recuerdos dolorosos. Pero no me importaba, o al menos eso me decía. Esa noche, mientras cargaba las bolsas en el maletero de mi viejo Seat León, lo único que quería era llegar a casa y olvidarme del mundo. Encendí el coche y ajusté los espejos, pero entonces lo vi. En el retrovisor, una silueta. Un hombre estaba sentado en el asiento trasero, casi invisible en la penumbra. Mi corazón se detuvo por un momento. Apreté la mandíbula, intentando no perder la calma. ¿Quién eres y qué haces en mi coche? El hombre se inclinó un poco hacia adelante, dejando que la luz de la farola cercana iluminara parcialmente su rostro. Tranquilo, Manuel. No he venido a hacerte daño. Esa voz. La reconocí de inmediato, aunque deseé no haberlo hecho. Era Javier Ortega, un tipo que la policía llevaba meses buscando. Exboxeador profesional, reconvertido en ladrón de alto nivel. Su foto estaba en cada comisaría de la región. ¿Sabes cuánta gente te está buscando? ¿Y decides meterte en mi coche?, dije, con una mezcla de incredulidad y furia. Precisamente porque sé que me buscan. Necesito a alguien como tú, alguien que no se vende, alguien que escucha antes de actuar. Debí haber ido directo a la comisaría, entregarlo y dejar que el sistema hiciera su trabajo. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la calma con la que hablaba, o el hecho de que no parecía el criminal violento que describían los informes. ¿Escuchar qué? Una excusa barata para tus robos, le espeté. Escuchar la verdad, dijo con firmeza. Valencia está a punto de explotar, y yo sé por qué. Si no me ayudas, no solo yo estaré en peligro, sino mucha más gente. Lo miré por unos segundos, intentando decidir si estaba loco o desesperado. Habla rápido, Ortega. Mi paciencia tiene un límite. Decidí llevarlo a mi apartamento. No porque confiara en él, sino porque si iba a escuchar su historia, prefería hacerlo lejos de ojos curiosos. Además, algo en su expresión me decía que, aunque fuera peligroso, no era un asesino. Cuando llegamos, entramos por el garaje para evitar que los vecinos nos vieran. En el ascensor, su mirada no dejaba de recorrer cada rincón, como si esperara que alguien nos siguiera. Una vez dentro, dejé las bolsas en la cocina y le lancé una pregunta directa. ¿Por qué yo? Hay cientos de personas que podrían ayudarte. Porque tú eres diferente, Manuel. He oído hablar de ti. Eres un policía que sigue las reglas, pero que no tiene miedo de hacer lo correcto, incluso cuando no es fácil. Solté una carcajada amarga. Bonito discurso. Ahora, si quieres que te escuche, al menos haz algo útil. ¿Sabes cocinar? Javier levantó una ceja, sorprendido, pero luego asintió. Supongo que puedo preparar algo. Perfecto. Cocina mientras me cuentas tu historia. Javier se movió por la cocina como si fuera suya, sacando ingredientes y encendiendo el fuego. Mientras cortaba unas verduras, comenzó a hablar. Todo empezó hace unos meses, cuando trabajaba para Diego Luján. Ese nombre me hizo fruncir el ceño. Luján era uno de los capos más conocidos de la región, controlando todo tipo de actividades ilegales desde el puerto hasta el centro de la ciudad. ¿Trabajabas para Luján?, pregunté, tratando de no sonar demasiado sorprendido. Sí, pero no por mucho tiempo. Él confía en pocos, y yo era uno de esos pocos.
Pero luego llegó otro tipo, alguien aún más peligroso. Se llama Rodrigo, el zorro, Ferrer. Había oído rumores sobre Ferrer. Decían que era brutal, que no tenía límites y que quería arrebatarle el control de la ciudad a Luján. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Javier dejó el cuchillo y me miró. Fui testigo de algo que no debería haber visto. Ferrer no está aquí solo para competir. Está planeando una guerra. Y Luján es solo el primer obstáculo en su camino. Mientras hablaba, comenzó a dibujar un cuadro oscuro de lo que realmente estaba ocurriendo en Valencia. Ferrer estaba acumulando armas, cerrando tratos con grupos externos y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté. Robé algo que él necesita desesperadamente, admitió Javier. Documentos, fotos, pruebas de sus planes. Algo que podría destruirlo. Pero ahora, me están cazando. Me crucé de brazos, evaluando sus palabras. Todo sonaba demasiado grande, demasiado peligroso. Si esto es cierto, ¿por qué no vas directamente a la policía? Javier soltó una risa amarga. Por favor, sabes tan bien como yo que hay demasiados infiltrados. Si entrego esto a la persona equivocada, estaré muerto antes de que amanezca. Mientras el aroma de la comida llenaba la cocina, me encontré en un dilema. La lógica decía que debía detenerlo y entregarlo. Pero algo en su historia, en la urgencia de su tono, me decía que había más en juego. Te daré una noche, dije finalmente. Si mañana no me convences, te llevo al cuartel. Javier asintió, con un destello de alivio en los ojos. Es todo lo que necesito. La noche avanzaba lentamente, pero en mi cocina el tiempo parecía haberse detenido. Javier había terminado de cocinar, y el olor de la comida era lo único que rompía el pesado silencio entre nosotros. Las palabras que había dicho seguían girando en mi cabeza. Si lo que contaba era cierto, Valencia estaba en el borde de una guerra que pocos veían venir. ¿Y ese Ferrer?, pregunté, rompiendo el silencio mientras llenaba un vaso de agua. ¿Qué tan peligroso puede ser? Luján no es precisamente un novato. Javier dejó el tenedor y me miró con seriedad. Rodrigo Ferrer no es como Luján. Diego controla con reglas, miedo y lealtades compradas. Pero Ferrer, él solo quiere el caos. No le importa cuántos caigan, siempre que al final esté en la cima. ¿Y tú te metiste en el medio de eso? Javier esbozó una sonrisa amarga. No tuve elección. Luján me envió a investigar a Ferrer, pero lo que encontré fue mucho más grande de lo que nadie esperaba. Cuando Diego se enteró, en lugar de protegerme, decidió que yo era una amenaza más. Ahora, los dos me quieren muerto. Quería pensar que exageraba, que esto era solo un criminal buscando salvar su pellejo, pero algo en su voz me decía que estaba diciendo la verdad. Entonces, un sonido nos interrumpió, 3 golpes secos en la puerta de mi apartamento. Mis instintos se activaron de inmediato. Agarré mi pistola de la mesa y le hice una seña a Javier para que se escondiera. Me acerqué a la puerta en silencio, mirando por la mirilla. Había 2 hombres al otro lado, vestidos de negro y claramente armados. Mi pecho se tensó al reconocer el rostro de uno de ellos. Era uno de los sicarios de Ferrer. Javier, susurré, sin apartar la mirada de la puerta. ¿Nos encontraron? ¿Qué hacemos?, preguntó desde detrás de la barra de la cocina, su voz apenas audible. No los dejaré entrar. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Una voz grave habló del otro lado. Sabemos que estás ahí, Ortega. No lo hagas más difícil. Javier me miró con los ojos llenos de miedo, pero también de una decisión que no esperaba. No podemos quedarnos aquí. Si logran entrar, estamos muertos. Asentí y apunté hacia la ventana de la cocina. Por ahí. Ve primero. Mientras Javier abría la ventana y se deslizaba hacia la escalera de emergencia, los hombres al otro lado de la puerta comenzaron a golpearla con más fuerza. No les quedaba mucho para derribarla. Bajamos por la escalera de emergencia tan rápido como nuestros pies lo permitieron, el frío del metal se sentía como un recordatorio de lo cerca que estábamos del peligro. Al llegar al callejón detrás de mi edificio, Javier me señaló un viejo Peugeot aparcado. ¿Ese es tuyo?, pregunté, escéptico. Lo tomé prestado,
Hace unos días, respondió con una mueca. Sin perder tiempo, nos metimos en el coche y arrancamos, justo cuando los hombres salían al callejón, sus armas brillando bajo la tenue luz de una farola. Una bala rebotó en el maletero mientras acelerábamos. Genial, ahora también me disparan a mí, dije con amargura, tomando una curva cerrada hacia las calles más oscuras de Valencia. El coche era lento y hacía ruidos como si fuera a desarmarse en cualquier momento, pero logramos alejarnos de los sicarios de Ferrer. Cuando finalmente nos detuvimos en un área industrial abandonada, ambos estábamos jadeando, el sudor corriendo por nuestras frentes a pesar del frío de la noche. Esto no puede seguir así, dije, saliendo del coche y mirando alrededor. Necesitamos un plan, algo que nos dé ventaja. Javier salió tras de mí, todavía con el maletín que había traído consigo desde el principio. El plan es simple. Usamos esto. Lo abrió, y dentro había papeles, fotos, y una memoria USB. Miré las fotos. Eran imágenes de Ferrer, acompañado de hombres armados junto a cajas de lo que parecían ser armas de grado militar. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, sorprendido por la cantidad de pruebas. De un almacén cerca del puerto, explicó. Esas armas no son solo para defenderse. Ferrer las está acumulando para atacar a Luján y tomar el control de todo. Mientras revisaba los papeles, me di cuenta de que esto era más grande de lo que imaginaba. Había nombres de contactos, registros de pagos y rutas de contrabando. Con esto, podríamos no solo detener a Ferrer, sino también desmantelar parte de su red. Esto es suficiente para que lo encierren durante años, dije. Si logramos entregarlo a alguien de confianza, añadió Javier. Suspiré. Sabía que era verdad. En Valencia, había suficientes policías corruptos para garantizar que Ferrer nunca viera un día en prisión si las pruebas caían en las manos equivocadas. Conozco a alguien, dije finalmente. Pero no será fácil. Y no será barato. ¿Quién? Álvaro Torres, respondí, viendo la expresión de alarma en el rostro de Javier. ¿Él es socio de Luján? ¿Ese Álvaro Torres? Sí, que confirmé. Si alguien odia a Ferrer más que tú, es él. No me gustaba la idea de recurrir a alguien como Torres, pero no teníamos más opciones. Si queríamos sobrevivir y detener a Ferrer, necesitábamos un aliado, aunque fuera uno tan peligroso como él. ¿Estás seguro de que nos ayudará?, preguntó Javier mientras nos subíamos nuevamente al coche. No, respondí con sinceridad. Pero si no lo intentamos, no llegaremos a ver el amanecer. Arrancamos el coche, y el ruido del motor resonó en el callejón vacío. Mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido, no podía evitar pensar que estábamos entrando en un juego que ninguno de los dos sabía cómo ganar. El camino hacia la finca de Álvaro Torres, en las afueras de Valencia, era una mezcla de tensión y silencio. Javier estaba inquieto, jugueteando con el seguro de su revólver, mientras yo intentaba mantener la calma. Torres no era precisamente un amigo, pero tenía los recursos y contactos que necesitábamos para enfrentar a Ferrer. ¿Estás seguro de esto, Manuel?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. ¿Seguro? No. Pero si queremos salir vivos de esta, Torres es nuestra mejor opción. Javier bufó. Ese hombre es tan peligroso como Ferrer. Lo sé, respondí. La diferencia es que Torres tiene reglas. Si jugamos bien, podremos convencerlo. La finca de Torres era exactamente como la recordaba, una construcción moderna rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Al llegar a la puerta principal, bajé del coche y toqué el intercomunicador. ¿Quién es?, preguntó una voz metálica al otro lado. Manuel Díaz. Vengo a hablar con Torres. Es importante. Hubo un breve silencio antes de que la puerta se abriera lentamente. Avanzamos con el coche por el camino de grava, y un par de hombres armados nos escoltaron hasta la entrada de la casa. Torres nos esperaba en el porche, impecablemente vestido y con una copa de vino en la mano. Su mirada era fría, calculadora, como la de un depredador evaluando a su presa. Manuel, ¿cuánto tiempo?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Álvaro, respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Su mirada se desvió hacia Javier. ¿Y este quién es? Javier Ortega, dije. Tiene información que te interesa.
Torres nos hizo pasar a su despacho, un lugar elegante pero cargado de un aura de amenaza. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros, aunque dudaba que muchos de ellos fueran legales. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo con vosotros?, preguntó Torres, sentándose detrás de su enorme escritorio. Javier abrió el maletín y colocó los documentos y fotos sobre la mesa. Porque esto puede hundir a Ferrer. Torres arqueó una ceja y comenzó a revisar el material. Su expresión, inicialmente indiferente, cambió a medida que avanzaba. Finalmente, dejó los papeles a un lado y se reclinó en su silla. Esto es interesante, dijo. Muy interesante. Con tu ayuda, podemos detenerlo, dije. Sabemos que quieres verlo caer. Torres se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Eso es cierto. Ferrer es un problema que necesita ser eliminado. ¿Pero qué gano yo ayudándoos? El control, respondió Javier rápidamente. Si Ferrer desaparece, tú puedes tomar su lugar sin resistencia. Torres esbozó una sonrisa. Me gusta cómo piensa tu amigo, Manuel. Pero hay un problema. Esto no será fácil. Ferrer no es un idiota, y estará preparado. Por eso estamos aquí, dije. Con tus recursos, podemos atacarlo donde más le duele, su almacén de armas en el puerto. Torres se quedó en silencio por un momento, evaluándonos. Finalmente, se levantó y se sirvió otra copa de vino. Muy bien. Os ayudaré. Pero si esto sale mal, será vuestra cabeza la que pague el precio. Trato hecho, respondí, sabiendo que no teníamos otra opción. El plan comenzó a tomar forma rápidamente. Torres movilizó a varios de sus hombres, expertos en operaciones como esta. Nuestro objetivo era claro: tomar el almacén de Ferrer antes de que pudiera mover sus armas o preparar una defensa. Esa noche, mientras esperábamos en una pequeña casa cercana al puerto, el nerviosismo era palpable. Javier limpiaba su arma por quinta vez, mientras Torres discutía los últimos detalles del ataque con sus hombres. Esto es una locura, murmuró Javier. Lo sé, admití. Pero es nuestra mejor oportunidad. Poco antes del amanecer, nos movimos hacia el almacén. El edificio era imponente, rodeado de luces y patrullas. Ferrer había reforzado su seguridad, pero eso no nos detendría. Torres dio la señal, y el primer grupo avanzó en silencio, eliminando a los guardias en la entrada. Javier y yo seguimos de cerca, cubriéndonos detrás de contenedores y maquinaria. El interior del almacén era enorme, con cajas apiladas hasta el techo. Todo estaba etiquetado con códigos que sugerían que el contenido era mucho más que simples armas. Ahí están, susurró Torres, señalando un grupo de hombres armados al fondo, junto a las oficinas. ¿Y Ferrer?, pregunté. Debe estar arriba, controlando todo, respondió Torres. La primera ráfaga de disparos rompió el silencio, y el caos estalló. Torres y sus hombres se movieron como una máquina bien engrasada, avanzando entre las filas de cajas mientras eliminaban a los guardias de Ferrer. Javier y yo nos dirigimos hacia las escaleras que llevaban a la oficina principal. Sabíamos que Ferrer estaría ahí, probablemente protegido por sus hombres más leales. Cuando llegamos al segundo piso, nos encontramos con dos guardias que bloqueaban la entrada. Javier disparó primero, derribando a uno, mientras yo me encargaba del segundo. Esto es todo, dije, empujando la puerta de la oficina con el arma en alto. Ferrer estaba allí, de pie junto a una ventana, mirando el caos abajo. Se giró lentamente, con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Manuel Díaz, dijo, como si estuviéramos en una reunión amistosa. Siempre tan predecible. Réndete, Ferrer. Esto se acabó, dije, apuntándole con mi arma. Acabado. Ferrer rió. Esto solo comienza. ¿Crees que me detendrás aquí? Ya he ganado. Antes de que pudiera responder, el sonido de explosiones sacudió el edificio, y todo comenzó a desmoronarse. Las explosiones retumbaron por todo el almacén, haciendo que las paredes temblaran y las luces parpadearan. Ferrer seguía de pie, sonriendo como si tuviera el control de la situación. Era un hombre que no conocía el miedo, o tal vez era demasiado arrogante para reconocer el peligro. ¿Qué demonios has hecho, Ferrer?, grité, intentando mantener el equilibrio mientras otra explosión sacudía el edificio.
Ferrer se encogió de hombros. ¿De verdad pensaste que iba a dejarte entrar aquí sin una sorpresa? Este almacén está lleno de más que armas, Díaz. Está lleno de mensajes. Para ti, para Luján, para cualquiera que piense que puede detenerme. Javier, que estaba detrás de mí con el arma todavía apuntada, dio un paso al frente. ¿Mensajes? Esto no es un mensaje, Ferrer. Es desesperación. ¿Desesperación? Ferrer soltó una carcajada. No, Ortega. Esto es un movimiento maestro. Mientras vosotros corréis por aquí como ratas, mis hombres están terminando el trabajo en otra parte. Esto es solo una distracción. Las palabras de Ferrer me golpearon como un balde de agua fría. Si esto era una distracción, entonces Ferrer estaba jugando a un nivel mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. Esto no termina aquí, dije, avanzando hacia él. Pero tú sí. Antes de que pudiera reaccionar, Ferrer dio un paso rápido hacia un escritorio, sacando una pistola de un cajón. Disparó, pero su puntería no fue buena. La bala pasó rozándome el hombro, y yo devolví el fuego. La bala lo alcanzó en la pierna, haciéndolo caer al suelo con un grito de dolor. Su pistola cayó de su mano y se deslizó bajo el escritorio. Javier lo desarmó rápidamente, pateando el arma fuera de su alcance. ¿Y ahora qué, Manuel? ¿Lo matamos aquí o lo dejamos a la policía? Antes de que pudiera responder, otra explosión sacudió el almacén, esta vez más cerca. Torres apareció en la puerta, con la cara cubierta de polvo y una expresión de furia. «Tenemos que salir ahora», gritó. «Este lugar no aguantará mucho más». Miré a Ferrer, que estaba jadeando en el suelo, su rostro pálido por la pérdida de sangre. «No podemos dejarlo aquí», dije, aunque sabía que eso complicaría nuestra huida. Torres frunció el ceño. «Si lo llevas, es tu problema. Pero no pienso morir aquí por él». Javier y yo levantamos a Ferrer, quien maldijo entre dientes mientras intentaba mantenerse en pie. «Esto no cambia nada», Díaz dijo con una sonrisa débil. «No puedes detener lo que viene». No respondí. «Pero puedo asegurarme de que no seas parte de ello». Nos movimos lo más rápido posible hacia la salida, mientras las explosiones continuaban y las cajas de armas comenzaban a incendiarse. El almacén entero era un caos, con hombres corriendo en todas direcciones, intentando escapar del infierno que Ferrer había desatado. Cuando finalmente salimos al aire libre, el cielo estaba iluminado por las llamas que consumían el edificio. El calor era abrasador, y el olor a humo llenaba el aire. Torres y sus hombres ya estaban en los vehículos, listos para partir. «Espero que valga la pena», dijo Torres, mirándome con desdén antes de subirse a su coche. «Lo será», respondí, aunque no estaba seguro de si lo decía para convencerlo a él o a mí mismo. Javier y yo cargamos a Ferrer en el asiento trasero de nuestro coche y nos alejamos del almacén mientras las sirenas de los bomberos y la policía se acercaban en la distancia. El camino hacia la comisaría fue silencioso, salvo por los gemidos de Ferrer, que intentaba contener el dolor. Javier finalmente rompió el silencio. «¿Y qué hacemos con él?» «Sabes que hay policías que probablemente lo dejarán escapar. Por eso vamos directo al jefe de investigaciones», dije. «Hay todavía algunos a los que podemos confiar esto». Javier asintió, aunque su expresión mostraba dudas. «Espero que tengas razón». Cuando llegamos a la comisaría, las cosas se movieron rápidamente. Entregamos a Ferrer y las pruebas que habíamos recogido, asegurándonos de que todo pasara directamente a las manos correctas. «Esto no termina aquí», dijo Ferrer mientras lo llevaban esposado. «Tú no entiendes lo que has desatado, Díaz». «Quizás no», respondí. «Pero al menos hoy, tú no ganarás». En las horas siguientes, los titulares comenzaron a circular. «Detienen a Rodrigo Ferrer, líder de red criminal». Era una pequeña victoria, pero sabía que no era suficiente para arreglar todo el caos que había dejado. Javier, por su parte, decidió desaparecer. «He tenido suficiente de esta vida», dijo antes de irse. «Espero que tú puedas seguir luchando, Manuel». «Yo ya no puedo». Me quedé en Valencia, porque sabía que alguien tenía que hacerlo. La ciudad seguía siendo un lugar donde el peligro acechaba en cada esquina, pero al menos por un momento, habíamos ganado algo de terreno. Y eso, en un mundo como este,
era lo mejor que podíamos esperar. Los días posteriores a la detención de Ferrer fueron un torbellino de titulares, interrogatorios y, para mí, una sensación de incertidumbre constante. Habíamos logrado lo que muchos consideraban imposible, desmantelar parte de la red de Ferrer y entregarlo a la justicia. Pero lejos de sentirme victorioso, no podía sacudirme la sensación de que esto solo era el comienzo. Javier se había ido, y aunque entendía su decisión, no podía evitar sentir que había perdido a un aliado en una guerra que todavía estaba lejos de terminar. Torres, por su parte, se había retirado a las sombras, probablemente planeando cómo llenar el vacío de poder que Ferrer había dejado. Una mañana, mientras revisaba los informes en mi pequeño despacho en la comisaría, mi teléfono vibró. El número era desconocido, pero la curiosidad pudo más. Díaz, dijo una voz grave al otro lado. ¿Quién habla? Un amigo que quiere advertirte. Ferrer era solo una pieza del tablero. Su caída ha desatado algo más grande. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿De qué estás hablando? De Luján, continuó la voz. Él no va a dejar pasar esta oportunidad. Con Ferrer fuera del juego, está moviendo fichas para consolidar su control. Y no eres el único que está en su camino. Colgué, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Diego Luján. Sabía que él era diferente de Ferrer, más calculador, más político. Pero también era implacable cuando alguien se interponía en su camino. Sabía lo que esto significaba, el vacío de poder que habíamos creado no iba a quedar vacío por mucho tiempo. Y ahora, el hombre que habíamos dejado intacto era el que planeaba tomarlo todo. Esa noche, mientras volvía a casa, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo. Habíamos atrapado a Ferrer, sí, pero ¿a qué costo? El equilibrio de poder en Valencia se había roto, y las piezas se estaban reacomodando de formas que nadie podía prever. Al llegar a mi apartamento, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. No había remitente, pero el mensaje dentro era claro, una dirección, y una hora. Esto no es una trampa, Díaz. Es una advertencia. Si quieres saber lo que viene, ven solo. Contra todo instinto, decidí ir. La dirección me llevó a un viejo bar en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber sido olvidado por todos excepto por los fantasmas del pasado. Entré, y la oscuridad del lugar me envolvió de inmediato. En una mesa al fondo, un hombre me hizo señas. Su rostro estaba cubierto por la sombra de una gorra, pero lo reconocí al instante, uno de los antiguos hombres de confianza de Luján. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sentándome frente a él. Lo mismo que tú, intentar sobrevivir, respondió, su voz baja pero cargada de urgencia. Luján ya está moviéndose. Tiene hombres buscando a todos los que trabajaron con Ferrer. Quiere asegurarse de que nadie lo desafíe. ¿Y yo? ¿Por qué me adviertes? El hombre me miró, sus ojos brillando con algo que parecía arrepentimiento. Porque sé cómo trabaja. Si no lo detienes ahora, no habrá otra oportunidad. Salí del bar con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía enfrentarme a Luján sin desatar otra guerra en Valencia? ¿Y a quién podía recurrir ahora que Javier y Torres estaban fuera del juego? Esa noche, mientras revisaba los informes de los últimos meses, encontré algo que había pasado por alto, una serie de transferencias de dinero que conectaban a Luján con empresas aparentemente legítimas. Si podía seguir el rastro, tal vez encontraría algo lo suficientemente grande para derribarlo. El problema era que, para seguir ese rastro, necesitaba ayuda. Y la única persona que conocía que podía navegar ese mundo de dinero sucio y conexiones ocultas era Torres. Llamarlo no fue fácil. Sabía que no estaría contento de volver a verme tan pronto, pero no tenía elección. Manuel, dijo Torres cuando finalmente respondió. Pensé que nuestra asociación había terminado. Y yo pensé que te interesaría saber que Luján está moviéndose, dije, intentando captar su atención. Hubo un breve silencio antes de que Torres suspirara. Ven a verme mañana. Pero esto no será gratis. Cuando llegué a su finca al día siguiente, Torres estaba más tranquilo de lo que esperaba, pero su mirada seguía siendo afilada. ¿Qué tienes para mí?, preguntó mientras me servía un café. Pruebas de que Luján está consolidando su poder. Pero necesito más. Necesito tus contactos para seguir su rastro y encontrar algo que lo detenga.
Torres se recostó en su silla, evaluándome. ¿Y qué gano yo con esto? Un rival menos, respondí. Y tiempo para que consolides tu posición antes de que alguien más intente ocupar el lugar de Luján. Pasaron horas revisando documentos, mapas y conexiones que ni siquiera sabía que existían. Torres, con la precisión de un cirujano, desmanteló cada detalle de las operaciones de Luján, identificando puntos débiles que podíamos atacar. Finalmente, encontró algo. Aquí, dijo, señalando una transferencia bancaria. Es el punto de entrada. Si podemos vincular esto a sus actividades criminales, será suficiente para que lo arresten. Pero será peligroso. Danger is my middle name, murmuré, sabiendo que estábamos entrando en terreno aún más arriesgado. Torres había identificado el punto débil de Luján, una red de empresas fantasmas conectadas a una cuenta bancaria en Andorra. Esa cuenta era la clave para vincular sus actividades ilegales con su imperio criminal. Pero para acceder a la información que necesitábamos, no bastaba con documentos ni estrategias legales. Había que infiltrarse. Esto no será fácil, dijo Torres, cerrando el portátil y mirando directamente hacia mí. El lugar donde guardan estos registros está en un almacén disfrazado de oficina de transporte en el puerto. Está bien vigilado, y si te descubren, no saldrás con vida. No será la primera vez que arriesgo mi cuello, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Torres sonrió con sarcasmo. Por eso me gusta trabajar contigo, Manuel. Eres predeciblemente imprudente. Esa noche, mientras preparábamos los detalles de la operación, todo se sentía diferente. Este no era otro enfrentamiento directo como con Ferrer. Esto era meterse en las entrañas de una bestia mucho más grande, con más cabezas y mucho más peligrosa. Voy contigo, dijo Torres de repente, mientras revisaba un mapa del puerto. ¿Tú? No me hagas reír. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste trabajo de campo?, repliqué, sorprendido. No confío en que lo hagas bien sin mí, respondió, con ese tono frío y confiado que lo caracterizaba. Y esta vez, si algo sale mal, quiero estar ahí para arreglarlo. Cuando llegamos al puerto, el ambiente era inquietante. Las luces de los almacenes proyectaban sombras alargadas en el agua oscura, y el aire estaba cargado de sal y humedad. Torres y yo nos movimos con cautela entre las filas de contenedores, evitando las cámaras de seguridad y las patrullas de los hombres de Luján. Ahí está, susurró Torres, señalando un edificio pequeño pero fuertemente custodiado. 2 guardias armados estaban en la entrada, y una cámara rotaba lentamente sobre la puerta principal. ¿Cómo piensas entrar?, pregunté. Torres sonrió y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Con esto. Anula las cámaras durante 1 minuto. No es mucho, pero será suficiente. El plan fue rápido y limpio. Torres desactivó las cámaras, y yo neutralicé a los guardias con golpes precisos antes de que pudieran hacer ruido. Entramos en el edificio y nos encontramos con una sala llena de cajas y estanterías, como cualquier oficina de transporte legítima. Pero en el fondo, una puerta metálica asegurada con un teclado numérico nos llevó al verdadero corazón del negocio. Esto llevará tiempo, dijo Torres mientras manipulaba un dispositivo para hackear la cerradura electrónica. Rápido, susurré, mientras escuchaba pasos acercándose desde el pasillo. El clic de la cerradura se escuchó justo cuando los pasos estaban a pocos metros. Abrimos la puerta y nos deslizamos dentro, cerrándola detrás de nosotros. La sala interior era un centro de operaciones completo. Ordenadores, cajas fuertes y documentos estaban organizados con una precisión casi militar. Sabíamos que lo que buscábamos estaba aquí, pero también sabíamos que el tiempo no estaba de nuestro lado. Busca los registros de la cuenta, dije, revisando un estante lleno de carpetas. Torres se concentró en uno de los ordenadores, tecleando rápidamente mientras yo vigilaba la puerta. Finalmente, levantó una memoria USB con una expresión de triunfo. Lo tengo, dijo. Perfecto. Ahora salgamos de aquí antes de que... No terminé la frase. La puerta se abrió de golpe, y 3 hombres armados entraron apuntándonos. Deja todo donde está, dijo uno de ellos, con voz firme. Era evidente que sabían quiénes éramos y qué estábamos haciendo. Torres levantó las manos lentamente, pero no soltó la memoria USB. Tranquilos, caballeros. Solo estamos de paso.
Eso no va a pasar, dijo otro de los hombres, acercándose con el arma lista para disparar. En un movimiento rápido, Torres lanzó un objeto que tenía en el bolsillo, una pequeña granada de humo que llenó la sala en segundos. Aprovechamos la confusión para derribar a los dos primeros hombres, pero el tercero logró disparar. El disparo alcanzó a Torres en el brazo, haciéndolo caer con un grito. «Sigue», gritó, tirándome la memoria USB. Corrí hacia la salida, disparando a ciegas detrás de mí para cubrir mi escape. El puerto era un laberinto de contenedores y sombras, pero logré llegar al coche que habíamos dejado escondido. Miré hacia atrás, esperando ver a Torres, pero no apareció. No había tiempo para regresar. Si quería que todo esto valiera la pena, tenía que asegurarme de que la información llegara a las manos adecuadas. Al día siguiente, entregué la memoria USB directamente al jefe de investigaciones de la Policía Nacional. Los datos eran irrefutables: cuentas, nombres, transacciones. Todo lo necesario para iniciar una operación masiva contra Luján y su red. Pero no me sentí victorioso. Torres no había salido del puerto. Su desaparición dejó un vacío que sabía que nunca se llenaría del todo. En las semanas siguientes, la policía lanzó una serie de redadas que desmantelaron gran parte del imperio de Luján. Él mismo desapareció, y aunque algunos dijeron que había escapado, otros creían que había sido eliminado por uno de sus propios hombres. Javier, desde algún lugar desconocido, me envió un mensaje breve: «Buen trabajo. Ahora sí estás solo». Tenía razón. Valencia seguía siendo una ciudad complicada, llena de sombras y secretos. Pero al menos por ahora, habíamos ganado algo de tiempo, algo de esperanza. Me quedé porque sabía que alguien tenía que hacerlo. Porque sabía que no se trataba de ganar todas las batallas, sino de elegir cuáles valían la pena.